Nadie creía mis palabras cuando yo hablaba de pesadillas. Mi nombre es Marisol Hernández. Tengo 42 años y vivo en Medellín, Colombia. Pero esta historia comenzó en 1991, cuando yo tenía solo 8 años. Queridos míos, les pido que me cuenten en los comentarios de qué ciudad me están viendo y me dejen su like si ustedes también creen que hay secretos que deben salir a la luz. No olviden suscribirse a este canal porque las historias que comparto aquí son reales, dolorosas y necesarias. Necesito que me acompañen hasta el final, porque lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Yo era una niña normal, con trenzas largas y un vestido blanco que mi mamá me ponía cada domingo para ir a la iglesia. Vivíamos en un barrio humilde, rodeados de casas de ladrillo y techos de zinc que hacían ruido cuando llovía. Mi familia era profundamente religiosa. Mi madre, Lucía, limpiaba casas ajenas de lunes a sábado, y mi padre, Roberto, trabajaba como albañil. Ellos creían que la fe era lo único que nos protegería de la pobreza, del pecado, de todo lo malo del mundo, y yo, como buena hija, creía en cada palabra que me decían, creía en Dios, en los ángeles, en el cielo, pero también aprendí a temer mucho. Nuestra iglesia se llamaba Luz Divina del Altísimo. Era un templo pequeño, con paredes de color crema que se descascaraban por la humedad, bancas de madera que crujían al sentarse, y un púlpito alto donde el pastor Ezequiel Montoya predicaba cada domingo con voz atronadora. Él era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, ojos oscuros que te miraban fijamente sin parpadear, y una sonrisa que podía parecer amable pero que siempre me provocaba un escalofrío extraño en la espalda. Todos en la congregación lo admiraban. Lo llamaban siervo de Dios, ungido, profeta. Mi mamá decía que él tenía un don especial para ver el pecado en las almas, y yo, queridos míos, yo era una niña que no entendía que ese don era en realidad una maldición para quienes estábamos bajo su mirada. Todo comenzó en octubre de 1991. Recuerdo perfectamente el olor a incienso mezclado con humedad, el sonido del coro cantando «Dios es amor», mientras yo jugaba con mis amigas en el patio trasero de la iglesia. Ese día, el pastor Ezequiel me llamó aparte. «Marisol, hija mía, necesito hablar contigo», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería sonar paternal. Mi corazón latió rápido. No sabía si de emoción o de miedo. Él me llevó a su oficina, un cuarto pequeño con un escritorio de madera oscura, un crucifijo enorme en la pared y una ventana con cortinas pesadas que bloqueaban casi toda la luz. Me hizo sentar en una silla frente a él y cerró la puerta con llave. El sonido del pestillo al cerrarse resonó en mis oídos como una advertencia que no supe interpretar. «Dios me ha revelado algo sobre ti», me dijo, inclinándose hacia adelante con los dedos entrelazados. «Hay algo oscuro dentro de ti, Marisol. Un espíritu de rebeldía que puede llevarte al infierno si no lo sacamos a tiempo». Yo sentí que el aire se volvía pesado, que las paredes se acercaban. ¿Rebeldía? ¿Infierno? Yo solo tenía 8 años. No entendía qué había hecho mal. Él me dijo que necesitaba hacerme una limpieza espiritual, que era un ritual privado que Dios le había ordenado realizar conmigo. Me explicó que nadie más podía saberlo, que si yo le contaba a alguien, el demonio entraría en mi familia y todos sufriríamos. ¿Entiendes, Marisol? Es un secreto entre tú, yo y Dios, susurró. Y yo, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, asentí. Porque eso es lo que hacen las niñas obedientes. Obedecen. Durante los siguientes meses, esas limpiezas espirituales se convirtieron en mi pesadilla semanal. El pastor Ezequiel me hacía arrodillar frente a él mientras rezaba en voz alta. Tocaba mi cabeza con aceite consagrado, y luego sus manos comenzaban a recorrer mi cuello, mis hombros, mi espalda. «Estoy expulsando los demonios», decía. Pero sus manos no se sentían santas. Se sentían invasivas, pegajosas, equivocadas. Yo temblaba cada vez. Apretaba los ojos con fuerza y rezaba en mi mente para que todo terminara rápido. A veces él me hacía preguntas extrañas. «¿Has tenido pensamientos impuros, Marisol? ¿Has tocado tu cuerpo de maneras pecaminosas?» Yo no sabía qué responder. Solo lloraba en silencio mientras él me decía que debía confesar todos mis pecados o Dios me castigaría con fuego eterno. Y yo, aterrada, inventaba confesiones solo para que dejara de mirarme así. Pero lo peor no eran los rituales en sí. Lo peor era volver a casa y ver a mi madre sonreír cuando me preguntaba, «¿Qué tal estuvo la iglesia, mi amor?» Yo quería gritarle, contarle todo, pero las palabras del pastor resonaban en mi cabeza. «Si hablas, tu familia sufrirá. Dios te está probando. Solo los elegidos pueden soportar esto». Así que yo callaba. Me tragaba el miedo, las náuseas, la confusión. Me convertí en una niña silenciosa, de mirada triste y sonrisa falsa. Y nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta.
O tal vez sí se dieron cuenta, pero eligieron no ver. Porque en nuestra comunidad, cuestionar a un líder religioso era como cuestionar a Dios mismo. Y eso, queridos míos, era imperdonable. Pasaron 6 meses desde que comenzaron las limpiezas espirituales. Yo ya tenía 9 años y mi cuerpo había cambiado de maneras que no entendía. Había dejado de jugar con mis amigas en el recreo. Prefería quedarme sentada bajo un árbol, abrazando mis rodillas, mirando el suelo. En la escuela, mis maestras notaron que mis calificaciones bajaron. La señorita Beatriz, mi profesora de 3er grado, me llamó un día después de clases. «Marisol, ¿está todo bien en casa?», me preguntó con preocupación. Yo quise hablar. Abrí la boca. Sentí las palabras formándose en mi garganta, pero luego recordé la mirada penetrante del pastor Ezequiel y solo dije, «Sí, señorita, estoy bien». Ella me miró con desconfianza, pero no insistió. Nadie insistió nunca. En casa, las cosas empeoraban. Mi mamá comenzó a preocuparse por mi falta de apetito. «Hija, ¿tienes que comer?», me decía mientras me servía un plato de arroz con frijoles. Pero yo no podía. Cada vez que intentaba tragar comida, sentía que me ahogaba. Las náuseas eran constantes. Por las noches tenía pesadillas terribles. Soñaba que estaba atrapada en la oficina del pastor, que las paredes se cerraban sobre mí, que gritaba pero nadie escuchaba mi voz. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado y una sensación de pánico que no podía explicar. Mi papá, preocupado, decidió llevarme con el pastor Ezequiel para que orara por mi sanación. ¿Pueden creerlo, queridos míos? Me llevaron directamente con mi abusador. Esa tarde, cuando entramos a la iglesia, el pastor nos recibió con su sonrisa hipócrita. «Roberto, Lucía, qué bendición verlos. Veo que Marisol no está bien. Déjenme orar por ella a solas. El Señor me dirá qué le aflige», dijo con voz solemne. Mis padres, confiados, aceptaron sin dudar. Me dejaron sola con él otra vez. Apenas se fueron, el pastor cerró la puerta y su expresión cambió. Ya no era el líder espiritual benevolente. Era algo más oscuro, más calculador. «¿Has estado portándote bien, Marisol? ¿No le has contado a nadie sobre nuestras sesiones?», me preguntó mientras se acercaba lentamente. Yo negué con la cabeza, paralizada del miedo. «Bien, porque si hablas, Dios castigará a tu familia. Tu mamá perderá su trabajo. Tu papá tendrá un accidente. ¿Quieres eso?». Yo lloré, supliqué en silencio, pero él continuó con su ritual. Los domingos se convirtieron en mi infierno personal. Mientras todos cantaban alabanzas y levantaban las manos al cielo, yo estaba sentada en la banca, rígida, con los ojos fijos en el suelo, rezando para volverme invisible. El pastor Ezequiel predicaba sobre el pecado, sobre la pureza, sobre cómo los niños debían ser obedientes y sumisos. Y cada vez que decía obediencia, me miraba directamente a los ojos. Era su forma de recordarme que yo le pertenecía, que él tenía control absoluto sobre mí. Y yo, queridos míos, yo me sentía como una muñeca rota, sin voz, sin voluntad, sin esperanza. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar en diciembre de 1991. Fue durante una clase de catecismo, cuando la hermana Gloria, una mujer dulce de unos 60 años que ayudaba en la iglesia, nos habló sobre el amor de Dios. Dios nunca les pediría que hicieran algo que les cause dolor o miedo, nos dijo con ternura. Si alguien les dice que Dios quiere que guarden secretos dolorosos, esa persona está mintiendo. Dios es luz, no oscuridad. Sus palabras resonaron en mi interior como un trueno. ¿Secretos dolorosos? ¿Mentiras? Por primera vez, una pequeña semilla de duda sobre el pastor Ezequiel se plantó en mi mente. Tal vez, solo tal vez, lo que él me estaba haciendo no venía de Dios. Tal vez venía de algo mucho más maligno. Esa noche, después de otra pesadilla, me levanté de la cama y fui al cuarto de mis padres. Mi mamá estaba dormida, pero mi papá estaba despierto, leyendo la Biblia bajo la luz de una lámpara pequeña. «Papá», susurré con voz temblorosa. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Qué pasa, Marisol? ¿Otra pesadilla?». Yo asentí, y por primera vez en meses, las palabras comenzaron a salir. «Papá, el pastor Ezequiel, él me hace cosas que no me gustan. Me toca de maneras que me hacen sentir mal. Dice que son limpiezas espirituales, pero yo tengo miedo». Mi papá me miró con los ojos muy abiertos. Esperé su reacción, rogando que me creyera, que me protegiera, que me salvara. Pero en lugar de abrazarme, en lugar de prometerme que todo estaría bien, mi papá frunció el ceño. «Marisol, no digas tonterías. El pastor Ezequiel es un hombre de Dios. Él nunca haría nada malo. Debes estar confundida o tal vez el diablo está poniendo pensamientos sucios en tu cabeza. Vuelve a la cama y pídele perdón a Dios por pensar mal de un siervo suyo». Sus palabras me destrozaron. Me quedé ahí, parada en la oscuridad,
sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No me creyó. Mi propio padre no me creyó. Y en ese momento, queridos míos, entendí que estaba completamente sola. ¿Ustedes me creen? Déjenme su corazón en los comentarios si creen que los niños siempre deben ser escuchados. Por favor, suscríbanse y activen la campanita porque esta historia aún no termina. Después de que mi papá no me creyera, algo se rompió dentro de mí. Dejé de intentar pedir ayuda. Me resigné a mi destino, pensando que tal vez realmente había algo malo en mí, que tal vez yo era la pecadora que el pastor Ezequiel decía que era. Comencé a autolesionarme en secreto. Me pellizcaba los brazos hasta dejar moretones, me jalaba el cabello con fuerza, me mordía los labios hasta hacerlos sangrar. Era mi forma de sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera sobre mi propio dolor. Mis calificaciones escolares cayeron aún más. Dejé de hablar en clase. Me convertí en una sombra, en un fantasma de la niña que alguna vez fui. En febrero de 1992, cuando tenía 9 años recién cumplidos, ocurrió algo que marcó un punto de quiebre. Durante una vigilia de oración que duró toda la noche, el pastor Ezequiel me llevó nuevamente a su oficina, pero esta vez fue diferente. Fue más agresivo, más invasivo, más aterrador. No voy a entrar en detalles gráficos, queridos míos, porque hay cosas que el alma no puede repetir sin destrozarse. Solo diré que esa noche grité. Grité tan fuerte que mi voz atravesó las paredes de esa oficina maldita, y por primera vez, alguien escuchó. La hermana Gloria, que estaba limpiando el salón principal, escuchó mi grito. Corrió hacia la oficina y golpeó la puerta con fuerza. ¿Qué está pasando ahí adentro?, gritó con urgencia. El pastor Ezequiel, sorprendido, se apartó rápidamente de mí y abrió la puerta con una expresión de falsa calma. Hermana Gloria, solo estaba orando por la niña. Ella tuvo una manifestación demoníaca. Por eso gritó. Pero ya está todo bajo control, explicó con voz firme. La hermana Gloria me miró con preocupación. Yo estaba temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas, mi ropa desordenada. Marisol, ¿estás bien?, me preguntó. Yo abrí la boca para hablar, pero el pastor Ezequiel me interrumpió. Ella está bien, solo necesita descansar. Ve con tu mamá, Marisol. Salí corriendo de esa oficina y no me detuve hasta llegar al baño. Me encerré en uno de los cubículos y vomité hasta que ya no quedó nada en mi estómago. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y en ese momento, queridos míos, tomé una decisión. Iba a contarle a mi mamá todo, sin importar las consecuencias. Ya no podía soportar más ese peso. Esa noche, cuando llegamos a casa, esperé a que mi papá se fuera a dormir. Luego me senté con mi mamá en la cocina y le dije todo. Le conté sobre las limpiezas espirituales, sobre las manos invasivas del pastor, sobre las amenazas, sobre el miedo constante. Hablé sin parar, como si al sacar todo fuera a sentirme más ligera. Mi mamá me escuchó en silencio. Su rostro pasó por varias emociones: confusión, incredulidad, enojo, tristeza. Cuando terminé de hablar, ella me abrazó y dijo: «Mi niña, ¿por qué no me dijiste antes?». Yo le expliqué que tenía miedo, que el pastor me había amenazado, que incluso mi papá no me creyó. Mi mamá lloró conmigo. «Yo te creo, Marisol. Te creo», me repitió una y otra vez. Esas palabras, queridos míos, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Alguien finalmente me creía. Alguien finalmente me veía. Al día siguiente, mi mamá confrontó a mi papá. Fue una discusión fuerte, con gritos y llantos. Mi papá al principio se resistía a creer, insistiendo en que yo debía estar confundida. Pero mi mamá fue firme. «Roberto, nuestra hija está sufriendo. ¿Vas a creerle a un extraño antes que a tu propia sangre?». Después de horas de debate, mi papá finalmente cedió. Decidieron denunciar al pastor Ezequiel ante los líderes de la iglesia. Pero lo que no sabíamos, queridos míos, es que esa decisión desataría una guerra que casi nos destruye como familia. Cuando mis padres llevaron la denuncia ante los ancianos de la congregación, fueron recibidos con hostilidad. Los líderes, todos hombres mayores que admiraban ciegamente al pastor Ezequiel, se negaron a creer mis acusaciones. «Esa niña está mintiendo», dijeron. «El pastor Ezequiel es un hombre santo. Esto es una trampa del diablo para destruir la iglesia». Nos acusaron de difamación, de intentar manchar la reputación de un siervo de Dios. Nos amenazaron con excomunicarnos, con asegurarse de que nadie en la comunidad nos ayudara nunca más. Mi mamá, valiente, respondió: «Si defender a mi hija significa ser expulsados de esta iglesia, entonces que así sea». Y así, queridos míos, fuimos expulsados. Nos convirtieron en parias, en traidores, en enemigos de la fe. Lo que siguió fue aún más doloroso. Nuestros vecinos, que también asistían a esa iglesia, dejaron de hablarnos.
Mi mamá perdió algunos de sus trabajos de limpieza porque las familias que la empleaban eran miembros de la congregación. En la escuela, los niños cuyos padres iban a Luz Divina del Altísimo me señalaban y me llamaban mentirosa, hija del diablo. Yo me sentía más sola que nunca. Incluso después de haber hablado, incluso después de haber sido valiente, el mundo me castigaba en lugar de protegerme. ¿Ustedes han sentido alguna vez que nadie les cree? Cuéntenme en los comentarios. Dejen su like si piensan que las víctimas merecen ser escuchadas. Y por favor, compartan esta historia porque hay miles de niños sufriendo en silencio ahora mismo. Mi familia estaba destrozada. Mi mamá lloraba cada noche. Mi papá se hundió en la depresión. Y yo me sentía culpable por todo. Pensaba que si me hubiera quedado callada, nada de esto habría pasado. Pero mi mamá, con una fortaleza que no sabía que tenía, decidió que no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a denunciarlo ante las autoridades, anunció una tarde. Mi papá intentó disuadirla, diciendo que sería inútil, que nadie nos creería, que solo empeoraríamos las cosas. Pero mi mamá ya había tomado su decisión. En marzo de 1992, fuimos a la Fiscalía de Medellín. Yo recuerdo ese edificio gris, con pasillos largos que olían a humedad y papeles viejos. Mi mamá explicó la situación a una funcionaria, una mujer de mediana edad con gafas y expresión seria. Ella nos hizo esperar horas. Finalmente, nos llamaron a una oficina donde un fiscal, el señor Ramírez, nos hizo preguntas. Me pidió que contara lo que había pasado. Yo, con voz temblorosa, repetí mi historia por tercera vez. Cada vez que la contaba, sentía que revivía el trauma, que las manos del pastor Ezequiel volvían a tocarme. El fiscal anotaba todo en una libreta, con expresión impasible. Cuando terminé, él dijo algo que nunca olvidaré. Señora Lucía, entiendo su preocupación, pero este tipo de casos son muy difíciles de probar. No hay testigos, no hay evidencia física, y el acusado es una figura respetada en la comunidad. Mi recomendación es que busquen ayuda psicológica para la niña y dejen este asunto en manos de Dios. Mi mamá se levantó de la silla, furiosa. ¿En manos de Dios? ¿Eso es lo que nos dice? Mi hija fue abusada por un supuesto hombre de Dios y usted me dice que lo deje en manos de Dios. El fiscal, incómodo, nos pidió que nos retiráramos. Salimos de ahí sin ninguna esperanza de justicia. Durante los siguientes meses intentamos seguir con nuestras vidas, pero todo era diferente. Mi mamá consiguió trabajo en una fábrica de confecciones. Mi papá empezó a beber más de la cuenta, y yo fui enviada a terapia psicológica gratuita en un centro comunitario. Allí conocí a la doctora Elena, una psicóloga joven, que fue la primera persona fuera de mi familia que realmente me entendió. Ella me enseñó que lo que me había pasado tenía un nombre: abuso espiritual. Me explicó que hay personas que usan la religión como herramienta de control y manipulación, especialmente con los más vulnerables. Marisol, tú no hiciste nada malo, me repetía en cada sesión. El pastor Ezequiel es el culpable. Él abusó de su posición de poder. Tú eras una niña inocente que confiaba en los adultos. Nada de esto es tu culpa. Esas palabras fueron mi salvación. Poco a poco, comencé a sanar. No fue rápido ni fácil. Hubo recaídas, momentos en los que volvía a culparme, noches en las que las pesadillas regresaban, pero con ayuda de la doctora Elena, aprendí a reconstruirme. Mientras tanto, algo inesperado sucedió. La hermana Gloria, aquella mujer que había escuchado mi grito aquella noche, comenzó a tener dudas sobre el pastor Ezequiel. Ella empezó a observarlo más de cerca, a prestar atención a cómo interactuaba con otras niñas de la congregación, y lo que vio la perturbó profundamente. Había un patrón. El pastor siempre elegía niñas calladas, de familias humildes, para sus sesiones privadas de oración. Ella decidió investigar por su cuenta. Habló en secreto con algunas madres y descubrió que yo no era la única víctima. Había al menos otras 3 niñas que habían pasado por experiencias similares. Sus familias también habían sido silenciadas, amenazadas, expulsadas. La hermana Gloria, armada con esta información, confrontó directamente al pastor Ezequiel frente a toda la congregación un domingo. Este hombre no es un siervo de Dios, es un depredador que usa la fe para abusar de niños inocentes, gritó mientras señalaba al pastor. Hubo caos. Algunos miembros la defendieron, otros la atacaron, pero la semilla de la duda había sido plantada. El manto de protección del pastor Ezequiel comenzó a resquebrajarse. Las autoridades finalmente fueron presionadas a reabrir el caso cuando varias familias, incluida la mía, presentaron denuncias conjuntas. En agosto de 1992, el pastor Ezequiel Montoya fue arrestado. Yo recuerdo el día en que vi su foto en el periódico local, esposado, con una expresión de rabia en el rostro. Sentí alivio, pero también miedo. Miedo de que saliera libre, miedo de que se vengara, miedo de que todo esto fuera en vano.
El proceso legal duró 2 años. 2 años de testimonios, de interrogatorios, de revivir el trauma una y otra vez. Pero finalmente, en 1994, fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y abuso de autoridad. ¿Creen que eso fue suficiente, queridos míos? Déjenme su opinión en los comentarios. La condena del pastor Ezequiel debería haberme traído paz, pero no fue así. Sí, sentí un alivio temporal al saber que estaba en prisión, que no podría hacerle daño a ninguna otra niña, pero las heridas que dejó en mí eran profundas, más profundas de lo que cualquier sentencia judicial podría sanar. Durante mi adolescencia, luché contra la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. Tenía pesadillas recurrentes donde volvía a estar en esa oficina, encerrada, sin escape. Desarrollé una relación complicada con la religión. Por un lado, parte de mí todavía creía en Dios, pero por otro, no podía entrar a una iglesia sin sentir náuseas. Mi familia también cargó con las consecuencias. Mi mamá desarrolló problemas de salud relacionados con el estrés, hipertensión, insomnio crónico, dolores de cabeza constantes. Mi papá nunca se perdonó a sí mismo por no haberme creído la primera vez que hablé. Él se sumió en el alcoholismo y aunque eventualmente buscó ayuda y se recuperó, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Había una grieta entre nosotros, una distancia emocional que el tiempo no pudo cerrar completamente. Yo lo perdoné. Claro que lo hice. Pero hay cosas que el perdón no puede borrar. En la escuela secundaria me volví reservada y desconfiada. No tenía muchos amigos. Evitaba las relaciones cercanas porque tenía miedo de que me lastimaran nuevamente. Los chicos que intentaban acercarse a mí se encontraban con una muralla de defensas. Yo había aprendido que las personas pueden ser peligrosas, que la confianza es algo que se puede traicionar fácilmente. Pasé mis años de adolescencia en una soledad autoimpuesta, sintiendo que era diferente a los demás, marcada por una experiencia que nadie a mi alrededor podía entender realmente. Pero hubo un punto de inflexión cuando tenía 19 años. Estaba estudiando enfermería en una universidad local, intentando construirme un futuro a pesar de todo. Un día, durante una clase de ética médica, la profesora habló sobre el abuso infantil y la importancia de identificar y reportar los casos. Ella mencionó las diferentes formas de abuso, físico, sexual, emocional, y también habló del abuso espiritual. El abuso espiritual es una de las formas más insidiosas de maltrato, explicó, porque manipula lo más sagrado de una persona, su fe, su creencia en lo divino, su necesidad de propósito y protección. Mientras ella hablaba, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mis compañeros me miraron con preocupación, pero yo no podía detenerme. Después de la clase, la profesora me llamó aparte. Marisol, ¿estás bien? Noté tu reacción durante la lección, me dijo con gentileza. Y por primera vez en años, le conté mi historia a alguien nuevo. Le hablé del pastor Ezequiel, de las limpiezas espirituales, de cómo nadie me creyó al principio, de la condena, de todo. Ella me escuchó con atención y luego me dijo algo que cambió mi vida. Marisol, tu historia es poderosa. Podría ayudar a tantas otras víctimas que están sufriendo en silencio. ¿Has considerado compartirla públicamente? La idea me aterraba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí resonó con sus palabras. Pasaron varios años antes de que tuviera el valor de hacerlo. Me gradué de enfermería, trabajé en un hospital, me casé con un hombre maravilloso llamado Andrés que entendía mi pasado y me apoyaba incondicionalmente. Tuvimos 2 hijas, Sofía y Valentina. Ser madre me dio una nueva perspectiva. Yo haría cualquier cosa para proteger a mis hijas de lo que yo viví, y esa determinación me dio la fuerza para finalmente hablar públicamente. En 2015, cuando tenía 32 años, participé en un documental sobre abuso sexual infantil en contextos religiosos. Conté mi historia frente a las cámaras, con lágrimas pero también con dignidad. El documental fue visto por miles de personas. Recibí mensajes de apoyo, pero también de odio. Hubo quienes me llamaron mentirosa, quienes dijeron que estaba atacando a la iglesia, quienes insistían en que yo había malinterpretado las intenciones del pastor. Pero también recibí mensajes de otras víctimas, hombres y mujeres que habían pasado por experiencias similares y que nunca habían tenido el valor de hablar. Gracias por darme voz, me escribió una mujer. Yo también fui abusada por un líder religioso cuando era niña, y nunca se lo conté a nadie. Tu historia me hizo sentir menos sola, decía otro mensaje. Esos mensajes, queridos míos, me confirmaron que había hecho lo correcto al hablar. Mi dolor tenía un propósito: romper el silencio. Desde entonces, me he dedicado a trabajar con organizaciones que luchan contra el abuso infantil. Doy charlas en escuelas, en comunidades, en iglesias que están dispuestas a escuchar. Hablo sobre las señales de advertencia, sobre la importancia de creer a los niños,
sobre cómo las instituciones religiosas deben implementar protocolos de protección. No es un trabajo fácil. Cada vez que cuento mi historia, revivo el trauma. Pero también cada vez que veo a una madre o un padre tomar conciencia, cada vez que un niño es rescatado de una situación abusiva gracias a alguien que escuchó mi testimonio, siento que todo valió la pena. ¿Ustedes creen que hablar sobre el abuso es importante? Déjenme su corazón en los comentarios y compartan este video para que más personas se enteren. Hoy, en 2025, tengo 42 años y sigo lidiando con las secuelas de lo que viví. La terapia es parte de mi rutina semanal. Hay días buenos y días malos. Hay momentos en los que me siento fuerte, empoderada, lista para seguir luchando. Y hay momentos en los que el peso del pasado me aplasta y solo quiero quedarme en cama, lejos del mundo. Pero he aprendido que la sanación no es lineal. No es un camino recto con un final definido. Es un proceso constante, lleno de altibajos, de avances y retrocesos. Una de las cosas más difíciles ha sido reconstruir mi relación con la espiritualidad. Durante muchos años rechacé todo lo relacionado con la religión. No podía escuchar himnos sin sentir náuseas. No podía ver un templo sin recordar ese cuarto oscuro. Pero con el tiempo, y con ayuda terapéutica, he aprendido a diferenciar entre la fe genuina y la manipulación religiosa. He encontrado comunidades de fe saludables, donde los líderes son transparentes, donde los niños son protegidos, donde el abuso no es tolerado. Aprendí que Dios, si existe, no es como el pastor Ezequiel lo pintaba. Dios no exige silencio frente al abuso. Dios no protege a los depredadores. Mis hijas, Sofía y Valentina, ahora de 12 y 10 años, saben mi historia. Les he contado de manera apropiada para su edad, porque quiero que entiendan que su cuerpo les pertenece, que ningún adulto, sin importar su título o posición, tiene derecho a tocarlas de maneras que las hagan sentir incómodas. Les he enseñado que pueden confiar en mí, que siempre les creeré, que nunca están solas. A veces, cuando las veo jugar despreocupadas en el jardín, me emociono hasta las lágrimas. Ellas tienen la infancia que yo nunca tuve, segura, protegida, llena de amor. En 2020, durante la pandemia, ocurrió algo que me conmovió profundamente. Recibí una llamada de una mujer llamada Patricia. Ella había visto el documental en el que participé y me buscó a través de redes sociales. Marisol, necesito hablar contigo, me dijo con voz temblorosa. Acordamos una videollamada. Patricia me contó que ella también había sido víctima del pastor Ezequiel en los años 80, antes de que yo naciera. Yo nunca hablé, me confesó entre lágrimas. Mis padres no me creyeron. Me hicieron sentir que yo era la culpable. Viví toda mi vida con esa carga, pensando que estaba sola. Pero cuando vi tu historia, entendí que no era la única, que él era un depredador serial. Patricia y yo nos hicimos amigas. Junto con otras sobrevivientes, formamos un grupo de apoyo para víctimas de abuso espiritual. Nos reunimos mensualmente, compartimos nuestras historias, nos apoyamos mutuamente. Algunas de las mujeres del grupo han logrado denunciar a sus abusadores. Otras aún están en el proceso de sanación, sin estar listas para hablar públicamente. Pero todas coincidimos en algo. Romper el silencio fue el acto más liberador de nuestras vidas. En 2022, el pastor Ezequiel Montoya salió de prisión. Cumplió solo 12 de los 15 años de condena por buen comportamiento. Cuando me enteré, sentí una mezcla de emociones. Rabia, miedo, impotencia. ¿Cómo era posible que un depredador convicto saliera antes de tiempo? ¿Qué garantía había de que no volvería a hacerle daño a alguien más? Intenté contactar a las autoridades, exigir que se le pusiera algún tipo de vigilancia, pero me dijeron que ya no podían hacer nada. Él había cumplido su condena y era legalmente libre. Durante semanas, viví con miedo constante. Temía encontrármelo en la calle, temía que intentara vengarse, temía por la seguridad de mis hijas. Pero luego recibí una noticia inesperada. El pastor Ezequiel había sido expulsado de todas las comunidades religiosas de Medellín. Ninguna iglesia lo aceptaba. Su nombre estaba marcado, su reputación destruida. Vivía como un paria, rechazado incluso por aquellos que antes lo veneraban. No me dio satisfacción completa, pero fue un alivio saber que al menos no tenía una plataforma desde la cual abusar de más niños. Hoy, queridos míos, les hablo no solo como víctima, sino como sobreviviente. He transformado mi dolor en propósito. Trabajo incansablemente para que las nuevas generaciones estén mejor protegidas. Colaboro con legisladores para crear leyes más estrictas contra el abuso espiritual. Entreno a líderes religiosos sobre cómo crear espacios seguros para los niños. Y sobre todo, hablo. Hablo sin cesar, sin vergüenza, sin miedo. Porque cada vez que comparto mi historia, estoy diciendo a las víctimas silenciosas, tú no estás sola, te creo, mereces justicia. Y eso, más que cualquier condena judicial,
Es lo que me mantiene en pie. ¿Ustedes conocen a alguien que haya sufrido abuso? No tienen que dar nombres, pero déjenme saber en los comentarios si creen que este es un problema más común de lo que pensamos. Al final de este recorrido, queridos míos, quiero dejarles algunas reflexiones que he aprendido a lo largo de estos 34 años, desde que comenzó mi pesadilla. La primera es esta. El abuso espiritual es real, es devastador, y está más presente de lo que la sociedad quiere admitir. No sucede solo en sectas extremas o en lugares lejanos. Sucede en iglesias de barrio, en templos respetables, en comunidades que parecen amorosas y seguras. Sucede cuando un líder usa la autoridad religiosa para manipular, controlar y dañar. La segunda reflexión es que los niños siempre deben ser creídos. Sé que hay casos excepcionales de falsas acusaciones, pero son estadísticamente raros. La gran mayoría de los niños que reportan abuso están diciendo la verdad, y el costo de no creerles es infinitamente mayor que el de investigar sus denuncias. Cuando un niño te dice que alguien lo está lastimando, tu primera reacción debe ser protegerlo, no cuestionar su credibilidad. Yo perdí años de mi infancia porque los adultos que debían cuidarme eligieron proteger a una institución y a un hombre antes que a mí. La tercera reflexión es sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas. No basta con decir nosotros no toleramos el abuso. Es necesario implementar medidas concretas, verificaciones de antecedentes para todos los que trabajan con niños, políticas de nunca dejar a un adulto a solas con un menor, entrenamiento obligatorio sobre señales de abuso, canales de denuncia confidenciales y efectivos. Y cuando surge una acusación, la respuesta debe ser investigar, no encubrir. Demasiadas iglesias, de todas las denominaciones, han priorizado su reputación sobre la seguridad de los niños. Eso tiene que cambiar. La cuarta reflexión es sobre el perdón. Mucha gente me ha preguntado si perdoné al pastor Ezequiel. Es una pregunta complicada. El perdón es un proceso personal, y no hay una respuesta única. Para mí, perdonar no significa olvidar lo que pasó o decir que no fue grave. Perdonar significa soltar el odio que me estaba envenenando. Significa decidir que él ya no tendrá poder sobre mi presente. Pero el perdón no elimina la responsabilidad. Él sigue siendo culpable. Sigue siendo un hombre que destruyó vidas. Y mi perdón no cambia eso. La quinta reflexión es sobre la importancia de la comunidad de sobrevivientes. Durante años me sentí completamente sola, creyendo que era la única que había pasado por algo así. Pero cuando finalmente me conecté con otras víctimas de abuso espiritual, encontré una red de apoyo invaluable. Ellas me entienden de maneras que incluso mi esposo o mi terapeuta no pueden. Nos sostenemos mutuamente en los días difíciles. Celebramos juntas cada pequeña victoria. Si estás leyendo esto y eres sobreviviente de abuso, busca tu comunidad. No estás sola. La sexta reflexión es sobre el poder de hablar. Durante años, el silencio me mantuvo prisionera. El silencio protegía a mi abusador. El silencio perpetuaba el ciclo de abuso. Pero cuando finalmente hablé, todo cambió. Sí, hubo consecuencias difíciles. Sí, hubo quienes no me creyeron. Pero también hubo quienes sí me creyeron, quienes me apoyaron, quienes se inspiraron para hablar también. Hablar es aterrador, pero el silencio es más peligroso. Si eres víctima de abuso, busca ayuda. Habla con un adulto de confianza, un maestro, un médico, un consejero. Y si la primera persona no te cree, sigue intentando hasta que alguien lo haga. Finalmente, queridos míos, quiero decirles esto. El abuso no te define. Durante mucho tiempo, yo me veía solo como Marisol, la niña abusada. Pero hoy me veo como Marisol, la sobreviviente, la madre, la enfermera, la activista, la esposa, la amiga. El abuso es parte de mi historia, pero no es toda mi historia. He construido una vida hermosa a pesar del dolor. He encontrado amor, propósito, alegría. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Si estás sufriendo ahora mismo, si estás atrapado en el silencio, quiero que sepas que hay esperanza. Hay vida después del abuso. Hay sanación después del trauma. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Gracias, queridos míos, por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por creerme. Gracias por estar aquí. Si este testimonio tocó tu corazón, te pido que lo compartas. Tal vez haya alguien en tu vida que necesita escucharlo. Tal vez haya un niño que necesita ser rescatado. Déjenme su corazón en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita para que reciban más historias como esta. Y sobre todo, prometan que si algún día un niño les confía que está siendo abusado, ustedes le creerán. Prometan que romperán el silencio. Porque juntos, queridos míos, podemos crear un mundo más seguro para todos los niños. Que Dios los bendiga. Y recuerden, su voz importa. Siempre importa. Las heridas invisibles también necesitan sanación.
Después de que mi historia se hizo pública en 2015, mi vida dio un giro inesperado. Comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias, en programas de radio, en podcasts sobre trauma y abuso. Al principio me resistía. La idea de pararme frente a extraños y contar una y otra vez los detalles más dolorosos de mi infancia me aterraba. Pero mi terapeuta, la doctora Elena, me animó. Marisol, cada vez que hablas, estás transformando tu dolor en poder. Estás dándoles a otras víctimas el coraje que necesitan para hablar, me decía. Y tenía razón. Cada testimonio público era difícil, pero también liberador. Una de las cosas que aprendí en este camino es que el abuso espiritual deja cicatrices psicológicas profundas, que muchas veces son más duraderas que las físicas. Estudios han demostrado que las personas que sufren trauma religioso experimentan síntomas similares al trastorno de estrés postraumático, flashbacks, pesadillas, ansiedad severa, depresión, pensamientos suicidas. En mi caso, durante años sufrí de ataques de pánico cada vez que escuchaba música religiosa o veía a alguien con vestimenta clerical. Mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro inmediato, aunque racionalmente sabía que estaba a salvo. Eso es lo que el trauma hace. Se queda grabado en nuestro sistema nervioso. Pero hay algo que muchas personas no entienden sobre la recuperación del abuso espiritual. No se trata solo de sanar la mente, sino también de reconstruir toda tu cosmovisión. Cuando alguien usa la religión para abusarte, contamina tu relación con lo sagrado, con la fe, con Dios mismo. Yo pasé años sintiendo que Dios me había abandonado, que no merecía su amor, que de alguna manera yo era la culpable de todo. Tuve que desaprender todas esas mentiras que el pastor Ezequiel había plantado en mi mente infantil. Tuve que separar la verdadera espiritualidad de la manipulación religiosa. Y ese proceso, queridos míos, fue largo y doloroso, pero absolutamente necesario. En 2017, algo sorprendente sucedió. Recibí una carta. Era de una mujer llamada Beatriz, quien había sido miembro de la iglesia Luz Divina del Altísimo durante los años 90. En su carta me pedía perdón. Marisol, yo estaba ahí cuando tu familia fue expulsada. Yo escuché las acusaciones contra ti y contra tus padres, y me quedé callada. Preferí creer en el pastor que en una niña inocente. Durante todos estos años, esa culpa me ha perseguido. Cuando vi tu documental, no pude más. Necesito pedirte perdón por no haberte protegido, por haber sido parte del sistema que te silenció. Leí esa carta con lágrimas corriendo por mi rostro. No era rabia lo que sentía, sino una profunda tristeza por todas las vidas que el pastor Ezequiel había destruido. No solo las víctimas directas, sino también aquellos que cargaban la culpa de no haber actuado. Le respondí a Beatriz, agradeciéndole por su valentía al escribirme. Le dije que la perdonaba, que entendía lo difícil que es cuestionar a las figuras de autoridad religiosa, especialmente cuando toda tu comunidad las venera. Beatriz y yo nos encontramos en persona unas semanas después. Fue un encuentro sanador para ambas. Ella me contó que después de mi caso, comenzó a cuestionar muchas cosas en su fe y eventualmente dejó esa iglesia. Ahora asiste a una comunidad diferente, más sana, donde la transparencia y la protección de los vulnerables son prioridades. Me dijo que mi historia la había despertado, que la había obligado a enfrentar verdades incómodas. Y yo le agradecí por tener el coraje de enfrentar su propio rol en lo que pasó. Durante esos años, también me dediqué a estudiar más sobre el fenómeno del abuso espiritual. Leí libros, artículos académicos, testimonios de otras sobrevivientes. Descubrí que este tipo de abuso tiene características únicas que lo diferencian de otras formas de violencia. El abusador espiritual no solo usa la fuerza física o las amenazas, usa conceptos como la voluntad de Dios, el pecado, la salvación y la condenación eterna para controlar a sus víctimas. Este tipo de manipulación es especialmente efectiva con los niños, quienes todavía están formando su comprensión del bien y del mal, de lo sagrado y lo profano. Cuando un líder religioso les dice que Dios quiere algo de ellos, los niños lo creen sin cuestionarlo. Y esa es precisamente la vulnerabilidad que los abusadores explotan. También aprendí sobre la síndrome del trauma religioso, un término acuñado por la psicóloga Marlene Winell para describir el conjunto de síntomas psicológicos que experimentan las personas que han sido dañadas por religiones autoritarias y abusivas. Los síntomas incluyen dificultad para tomar decisiones por cuenta propia, porque siempre dependieron de que una autoridad religiosa les dijera qué hacer, miedo constante al castigo divino, problemas de identidad, no saber quién eres fuera del contexto religioso, aislamiento social, depresión, ansiedad y, en casos severos, pensamientos suicidas. Yo experimenté la mayoría de esos síntomas en algún punto de mi vida. Saber que había un nombre para lo que sentía, que no estaba loca, que había otras personas pasando por lo mismo,
Fue inmensamente validante. Uno de los aspectos más difíciles de mi recuperación fue reconstruir mi relación con mi familia extendida. Muchos de mis tíos, tías y primos habían sido miembros de Luz Divina del Altísimo. Cuando mi familia fue expulsada, ellos eligieron quedarse en la iglesia. Durante años, hubo un distanciamiento total. No nos invitaban a reuniones familiares. No celebrábamos juntos las festividades. Era como si hubiéramos muerto para ellos. Pero después de la condena del pastor Ezequiel, algunos familiares comenzaron a acercarse tímidamente. Algunos pidieron perdón. Otros simplemente actuaron como si nada hubiera pasado. Decidí perdonar a quienes me lo pidieron sinceramente, pero mantuve distancia de aquellos que nunca reconocieron el daño que nos causaron. Porque el perdón, queridos míos, no significa permitir que te vuelvan a lastimar. En 2018 tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida profesional. Decidí dejar mi trabajo en el hospital y dedicarme tiempo completo a la prevención del abuso infantil. Fundé una organización sin fines de lucro llamada Voces Libres, enfocada específicamente en prevenir y combatir el abuso espiritual en comunidades religiosas. Fue aterrador dejar la estabilidad de un empleo fijo, pero mi esposo Andrés me apoyó completamente. Esto es lo que naciste para hacer, Marisol. Tienes que seguir tu propósito, me dijo con lágrimas en los ojos. Y así lo hice. Voces Libres comenzó siendo algo pequeño. Yo, un sitio web básico y una cuenta de redes sociales. Pero rápidamente comenzó a crecer. Otras sobrevivientes se unieron como voluntarias. Recibimos donaciones de personas que habían sido tocadas por mi historia o que simplemente querían contribuir a una causa importante. Creamos materiales educativos sobre cómo identificar las señales de abuso espiritual, líderes que exigen obediencia ciega, que aíslan a los miembros de sus familias, que usan el miedo al castigo divino como herramienta de control, que tienen sesiones privadas con menores sin supervisión, que desalientan o castigan las preguntas, que predican que cuestionar al líder es cuestionar a Dios. Uno de nuestros proyectos más importantes fue desarrollar un programa de capacitación para líderes religiosos. Muchos pastores, sacerdotes, rabinos e imanes tienen buenas intenciones, pero carecen de entrenamiento formal sobre cómo proteger a los niños en sus comunidades. Nuestro programa enseña protocolos de seguridad básicos, nunca estar a solas con un menor, mantener espacios de reunión con ventanas visibles, implementar verificaciones de antecedentes para todos los voluntarios, crear canales de denuncia confidenciales y, lo más importante, creer y actuar cuando un niño reporta abuso. Hasta la fecha, hemos capacitado a más de 500 líderes religiosos en Colombia y otros países de América Latina. Algunos nos reciben con apertura, otros con resistencia, pero seguimos adelante porque cada líder capacitado es potencialmente miles de niños protegidos. También trabajamos directamente con sobrevivientes de abuso espiritual. Tenemos grupos de apoyo que se reúnen semanalmente, donde las personas pueden compartir sus historias en un ambiente seguro, sin juicio, sin presión. He escuchado testimonios que me han partido el corazón. Mujeres que fueron obligadas a casarse con hombres mayores cuando eran adolescentes, porque Dios lo ordenaba. Hombres que fueron golpeados brutalmente por líderes religiosos en nombre de la disciplina bíblica. Personas LGBT+, que fueron sometidas a terapias de conversión tortuosas. Personas que fueron manipuladas para donar todo su dinero a la iglesia, dejando a sus familias en la pobreza. El abuso espiritual tiene 1000 caras, pero todas comparten el mismo núcleo: el uso de lo sagrado para controlar, manipular y dañar. En 2019, Voces Libres lanzó una campaña nacional en Colombia llamada Rompe el Silencio. Era una campaña de concientización masiva sobre el abuso espiritual infantil. Pusimos vallas publicitarias en las principales ciudades con mensajes como: si un líder religioso te pide guardar secretos, cuéntale a alguien. Tu cuerpo te pertenece. Nadie tiene derecho a tocarte sin tu permiso, ni siquiera en nombre de Dios. Los niños tienen derecho a hacer preguntas, y los adultos tienen la obligación de responderlas con verdad. La campaña generó controversia. Algunos grupos religiosos nos acusaron de atacar la fe. Recibimos amenazas. Pero también recibimos llamadas de padres agradecidos que, gracias a la campaña, identificaron señales de abuso en sus hijos y actuaron a tiempo. Uno de los casos que más me marcó durante esos años fue el de una niña de 7 años llamada Camila. Su madre, Ana, me contactó desesperada. Camila había comenzado a tener pesadillas. Se negaba a ir a la iglesia. Se había vuelto retraída. Ana, quien había visto mi documental, sospechaba que algo malo estaba pasando. Cuando finalmente Camila se sintió segura para hablar, reveló que el líder de jóvenes de su iglesia la había estado tocando inapropiadamente durante sesiones de oración. Ana, armada con la información que había aprendido de Voces Libres, actuó inmediatamente.
retiró a Camila de la iglesia, la llevó a terapia y denunció al abusador ante las autoridades. El hombre fue arrestado y posteriormente condenado. Camila está ahora en proceso de sanación, rodeada de adultos que la creen y la protegen. Y todo porque su madre tuvo la información y el coraje para actuar. Esa es la diferencia que la educación puede hacer, queridos míos. Durante este tiempo, también comencé a trabajar con legisladores para crear leyes más fuertes contra el abuso espiritual. En muchos países de América Latina, el abuso espiritual ni siquiera está reconocido legalmente como una forma de abuso. Los perpetradores pueden causar daño psicológico severo sin enfrentar consecuencias legales. Junto con otros activistas, presionamos para que se incluyan disposiciones específicas sobre abuso espiritual en las leyes de protección infantil. Ha sido un proceso lento y frustrante, lleno de burocracia y resistencia, especialmente de sectores religiosos conservadores, que temen que estas leyes sean usadas para perseguir a las iglesias. Pero hemos logrado algunos avances. En 2021, Colombia aprobó una ley que requiere que todas las instituciones religiosas implementen protocolos de protección infantil y reportar cualquier sospecha de abuso. Es un paso pequeño, pero significativo. A nivel personal, estos años también trajeron desafíos. Dedicarme a este trabajo significa exponerme constantemente a historias de trauma y abuso. Es lo que los psicólogos llaman trauma vicario, cuando absorbes el dolor de las personas a quienes ayudas. Hubo momentos en que sentí que me ahogaba en la oscuridad, en que cuestionaba si podía seguir haciendo esto. Mi terapeuta me enseñó técnicas de autocuidado, establecer límites, tomarme descansos regulares, practicar mindfulness, rodearse de belleza y alegría para contrarrestar la pesadez del trabajo. Aprendí que no puedo salvar a todos, que hacer lo que puedo es suficiente, que cuidar de mí misma no es egoísmo, sino necesidad, porque si yo me quiebro, no puedo ayudar a nadie más. Hoy, en octubre de 2025, miro hacia atrás a los 34 años que han pasado desde que el pastor Ezequiel me abusó por primera vez, y veo un camino marcado tanto por dolor como por transformación. No puedo decir que he superado completamente lo que viví, porque las heridas de la infancia nunca desaparecen del todo. Pero sí puedo decir que he aprendido a vivir con ellas, que ya no definen quién soy, que he construido una vida llena de propósito y significado a pesar de ellas. Y eso, queridos míos, es una victoria en sí misma. Mis hijas, Sofía y Valentina, son ahora adolescentes brillantes y seguras de sí mismas. Les he enseñado cosas que yo nunca supe cuando era niña, que su voz importa, que su cuerpo les pertenece, que ninguna autoridad, religiosa o de otro tipo, tiene derecho a hacerlas sentir incómodas o asustadas. Ellas saben que pueden venir a mí con cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y que siempre las creeré. Verlas crecer en un ambiente de seguridad y confianza es probablemente mi mayor logro. Estoy rompiendo el ciclo del silencio, creando una nueva generación que no tiene miedo de hablar. Voces Libres ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. Ahora tenemos oficinas en 5 países de América Latina. Hemos ayudado a cientos de sobrevivientes a encontrar su voz y obtener justicia. Hemos capacitado a miles de líderes religiosos y maestros en reconocimiento y prevención del abuso. Hemos influenciado políticas públicas. Pero lo más importante es que hemos cambiado la conversación. El abuso espiritual ya no es un tema tabú del que nadie habla. Es un problema reconocido que exige atención y acción. Y eso, en gran parte, es gracias a las valientes sobrevivientes que se atrevieron a romper el silencio. En 2023, sucedió algo que cerró un círculo de una manera que nunca imaginé. Recibí una llamada de un hombre que se identificó como el hijo del pastor Ezequiel Montoya. Me quedé paralizada. No sabía que él tenía hijos. El hombre, cuyo nombre era Daniel, me dijo: «Señora Marisol, sé que tiene todo el derecho a colgarme ahora mismo, pero necesito hablar con usted. Mi padre murió hace 2 meses en prisión, y antes de morir, me confesó todo. Me dijo que usted y las otras niñas tenían razón, que él era un monstruo, que merecía el infierno en el que vivió sus últimos años. Yo crecí pensando que mi padre era un santo injustamente perseguido. Ahora sé la verdad, y estoy destrozado. Necesito pedirle perdón en su nombre». Acepté reunirme con Daniel. Fue una de las conversaciones más surrealistas y dolorosas de mi vida. Él me contó cómo su infancia también había sido marcada por el abuso, aunque de diferente tipo. Su padre era tirano en casa, violento, controlador. Cuando fue arrestado, la familia se desintegró. Daniel creció con el estigma de ser el hijo del pastor abusador. Me di cuenta de que el pastor Ezequiel no solo había destruido las vidas de sus víctimas directas, sino también las de su propia familia.
Le dije a Daniel que no necesitaba cargar con la culpa de su padre, que él no era responsable de los crímenes de otro. Y aunque no pude perdonar al pastor Ezequiel, algunas heridas son demasiado profundas, sí pude ofrecerle compasión a su hijo, quien era, en cierto sentido, otra víctima del mismo monstruo. La muerte del pastor Ezequiel no me dio el cierre que algunas personas pensaron que me daría. No sentí alegría ni alivio particular, solo una especie de tristeza vacía. Él vivió y murió como un hombre amargado, rechazado, consciente de que había arruinado vidas y la suya propia. En cierto modo, esa fue su penitencia. Pero su muerte no deshace el daño. Las cicatrices permanecen. Las sobrevivientes aún luchan. El trabajo de prevención y sanación continúa. Su muerte fue solo un capítulo final para él, pero no para nosotras. Queridos míos, si han llegado hasta aquí en mi historia, les agradezco profundamente. Sé que no ha sido fácil escuchar estos relatos de dolor y trauma, pero era necesario, porque en algún lugar, en este momento, hay un niño o una niña sufriendo abuso espiritual. Hay una familia siendo manipulada por un líder religioso corrupto. Hay una sobreviviente que piensa que está sola, que nadie la creerá, que su historia no importa. Y si esta historia llega a esa persona, si le da el coraje para hablar, para buscar ayuda, para negarse a seguir siendo víctima, entonces todo habrá valido la pena. Mi mensaje final es este. Si eres sobreviviente de abuso espiritual, quiero que sepas que te creo. Tu historia importa. Tu dolor es real. No estás loca, no eres débil, no es tu culpa. Mereces sanar, mereces justicia, mereces una vida plena. Busca ayuda profesional. Rodéate de personas que te apoyen. Únete a comunidades de sobrevivientes. Y cuando estés lista, habla. Tu voz tiene poder. Tu verdad puede salvar vidas. Y si eres padre, madre, maestro, líder religioso o simplemente un adulto en la vida de un niño, por favor, escuchen. Crean a los niños cuando hablan. Protejan a los vulnerables. No dejen que la lealtad a una institución o a una figura de autoridad sea más importante que la seguridad de un niño, porque los niños cuentan con nosotros. Y no podemos fallarles. Gracias, queridos míos, por su tiempo, por sus corazones, por su apoyo. Déjenme su corazón en los comentarios si esta historia los conmovió. Compartan este video para que más personas se enteren. Suscríbanse al canal y activen la campanita porque seguiré contando historias que necesitan ser escuchadas. Y recuerden, la luz siempre vence a la oscuridad, pero solo si nos atrevemos a encenderla. Que Dios los bendiga y proteja. Y nunca, nunca olviden, su voz importa. Úsenla. El poder de las redes de sobrevivientes transforma el dolor en acción colectiva. En 2024, tuve la oportunidad de viajar a varios países de América Latina para conectarme con otras organizaciones que luchan contra el abuso espiritual y sexual en contextos religiosos. Fue un viaje que me abrió los ojos a la magnitud del problema, pero también a la fuerza increíble de las redes de sobrevivientes que están emergiendo en toda la región. En Chile, conocí a la Fundación Amparo y Justicia, que ha trabajado durante más de 26 años facilitando el acceso a la justicia para familias afectadas por el abuso. En España, me reuní con representantes de Acogida Betania y ESMA, organizaciones dedicadas a reconocer y reparar el daño causado a las víctimas en contextos religiosos. Cada una de estas organizaciones tiene su propio enfoque, pero todas compartimos el mismo objetivo: terminar con la impunidad y proteger a los vulnerables. Durante ese viaje, participé en una conferencia regional organizada por CRIN, Child Rights International Network, una organización que apoya a las redes dirigidas por sobrevivientes en su lucha contra la impunidad por abusos sexuales a niños y adolescentes en entornos institucionales. Allí conocí a docenas de sobrevivientes de diferentes países: México, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú. Sus historias eran desgarradoras, pero también profundamente inspiradoras. Había una mujer llamada Erika Cancino, ex religiosa mexicana que sobrevivió a diferentes abusos durante 5 años dentro de su congregación religiosa. Había un hombre de Brasil que fue abusado por un sacerdote cuando tenía 12 años, y que ahora, a sus 50 años, finalmente había encontrado el coraje para hablar públicamente. Cada testimonio me recordaba que el abuso espiritual no conoce fronteras, no discrimina por país o denominación religiosa. Es un problema sistémico que requiere soluciones sistémicas. Una de las cosas más poderosas que surgieron de esa conferencia fue la decisión de crear una red latinoamericana de sobrevivientes de abuso espiritual. La llamamos Red Resistencia Sagrada. Nuestro objetivo es compartir recursos, estrategias y apoyo mutuo a través de las fronteras. Ahora, cuando una sobreviviente en Argentina necesita información sobre cómo presentar una denuncia, puede contactar a alguien en México que ya pasó por ese proceso.
Cuando una organización en Colombia desarrolla un protocolo de prevención efectivo, lo compartimos con grupos en Ecuador y Perú. Esta interconexión nos hace más fuertes. Nos recuerda que no estamos solas, que somos parte de un movimiento global por la justicia y la protección infantil. También durante ese viaje, tuve conversaciones profundas con líderes religiosos progresistas que están genuinamente comprometidos con la reforma. Conocí al obispo Ramiro de Ecuador, quien implementó uno de los protocolos de prevención de abuso más completos de la región en su diócesis. Él me explicó cómo capacitó a todo su personal laico, sacerdotes, diáconos y religiosos en protección infantil, cómo estableció ambientes seguros donde ningún adulto puede estar a solas con un menor, cómo creó canales confidenciales de denuncia accesibles para todos. El cambio es posible, me dijo con convicción, pero requiere humildad, voluntad de confrontar verdades incómodas y priorizar la seguridad de los niños por encima de la reputación institucional. Sus palabras me dieron esperanza de que hay sectores dentro de las instituciones religiosas que realmente quieren hacer las cosas bien. Sin embargo, también enfrenté resistencia. En una reunión con líderes de una mega iglesia evangélica en México, me encontré con actitudes defensivas y negación. Nosotros no tenemos ese problema aquí, me dijeron. Nuestros líderes son hombres de Dios, incapaces de hacer daño. Les presenté estadísticas, estudios, protocolos de prevención, pero las rechazaron como propaganda anticristiana. Esa experiencia me frustró profundamente, pero también me recordó por qué este trabajo es tan necesario. La negación es uno de los mayores obstáculos para la protección infantil. Mientras las instituciones sigan creyendo que son inmunes al abuso, seguirán siendo terreno fértil para los depredadores. En ese mismo viaje, participé en un taller sobre sexualidad reconciliada, dirigido por teólogos y psicólogos que trabajan con sobrevivientes de abuso sexual en contextos religiosos. El taller exploró cómo las víctimas pueden recuperar su dimensión sexual y espiritual después del trauma. Fue una experiencia profundamente emotiva. Compartimos nuestras luchas con la intimidad, con la confianza, con la imagen corporal, con la fe. Aprendí que la reconciliación sexual y espiritual es posible, pero requiere un proceso largo, acompañado, respetuoso. No hay fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. Cada sobreviviente tiene su propio ritmo, su propio camino hacia la sanación. Y parte de ese camino implica soltar el trauma, comprenderlo para liberarlo, no para olvidarlo, sino para que deje de controlar nuestro presente. Al final de ese viaje, regresé a Colombia con una renovada sensación de propósito. Había visto el dolor, pero también la resiliencia. Había visto la negación, pero también el compromiso genuino con el cambio. Había visto el problema en toda su magnitud, pero también las soluciones emergiendo desde las bases, desde las sobrevivientes que se niegan a quedarse calladas, desde los líderes religiosos que eligen la integridad sobre la imagen. Y esa visión me dio fuerzas para continuar, porque este trabajo, queridos míos, no lo hace una sola persona. Lo hacemos juntas, como comunidad, como movimiento, y juntas somos imparables. Cuando regresé a Colombia en 2024, Voces Libres lanzó su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un programa nacional de educación sexual integral y prevención del abuso para niños, adolescentes y sus familias. Sabíamos que no bastaba con reaccionar después de que el abuso ocurriera. Teníamos que actuar preventivamente, dándoles a los niños las herramientas para reconocer comportamientos inapropiados y la confianza para reportarlos. El programa se llama Mi Cuerpo, Mi Voz, y fue diseñado en colaboración con educadores, psicólogos, sobrevivientes y, lo más importante, con los propios niños. El programa tiene varios componentes. Primero, enseñamos a los niños desde muy pequeños los nombres correctos de las partes de su cuerpo, sin eufemismos ni vergüenza. Los depredadores se aprovechan de la ignorancia y la vergüenza que muchos niños tienen sobre sus cuerpos. Cuando un niño puede nombrar correctamente sus partes privadas, puede reportar con claridad si alguien lo toca inapropiadamente. Segundo, enseñamos el concepto de consentimiento, que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir no, incluso a adultos, que nadie debe tocarlos de maneras que los hagan sentir incómodos. Tercero, enseñamos la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos son cosas como sorpresas de cumpleaños. Los secretos malos son aquellos que te hacen sentir asustado, confundido o incómodo, y esos siempre deben ser contados a un adulto de confianza. Para los adolescentes, el programa se enfoca en reconocer las señales de manipulación y abuso en relaciones de poder desiguales, incluyendo relaciones con líderes religiosos, maestros, entrenadores, familiares mayores. Les enseñamos sobre grooming, el proceso mediante el cual los abusadores gradualmente ganan la confianza de un menor para luego explotarlo.
Les explicamos cómo los abusadores a menudo eligen víctimas vulnerables, niños con baja autoestima, con problemas familiares, con necesidad de atención y afecto. Les damos estrategias concretas para protegerse. Nunca estar a solas con un adulto en espacios cerrados sin supervisión. Confiar en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Tener una red de adultos de confianza con quienes pueden hablar. Para los padres y cuidadores, ofrecemos talleres sobre cómo crear ambientes familiares donde los niños se sientan seguros para hablar de cualquier cosa. Les enseñamos a escuchar sin juzgar, a creer a sus hijos cuando reportan abuso, a no minimizar o racionalizar comportamientos inapropiados de figuras de autoridad. También les enseñamos a identificar señales de que un niño puede estar siendo abusado, cambios repentinos de comportamiento, regresión en el desarrollo, miedo específico a ciertos lugares o personas, conocimiento sexual inapropiado para su edad, autolesiones, pesadillas, problemas de alimentación. Muchos padres nos dicen que nunca habían pensado en estas cosas antes, que asumían que sus hijos estaban seguros en la iglesia o en la escuela. Nuestro mensaje es claro: la seguridad no puede asumirse, debe garantizarse activamente. El programa Mi Cuerpo, Mi Voz ha sido implementado en más de 200 escuelas y 150 comunidades religiosas en Colombia hasta la fecha. Los resultados han sido extraordinarios. Hemos recibido múltiples reportes de padres que, gracias al programa, identificaron y detuvieron situaciones de abuso a tiempo. Hemos visto a niños desarrollar confianza y autoestima, entendiendo que tienen derechos y que su voz importa. Hemos visto a comunidades religiosas transformarse, adoptando voluntariamente protocolos de protección más estrictos. Pero también hemos enfrentado oposición de sectores conservadores que ven la educación sexual como corrupción de menores. Es una batalla constante, pero cada niño que protegemos hace que valga la pena. Además del trabajo educativo, Voces Libres también brinda apoyo directo a sobrevivientes. Tenemos una línea telefónica de crisis disponible 24/7, grupos de apoyo presenciales y virtuales, referencias a terapeutas especializados en trauma, asistencia legal para quienes quieren denunciar, y un fondo de emergencia para ayudar a sobrevivientes en situaciones económicas difíciles. Sabemos que sanar del abuso espiritual requiere recursos, terapia a largo plazo, a veces medicación, tiempo fuera del trabajo para recuperarse, apoyo legal. Muchas sobrevivientes no tienen acceso a esos recursos. Nuestro objetivo es que ninguna sobreviviente tenga que elegir entre sanar y sobrevivir económicamente. En 2025, también comenzamos a trabajar con medios de comunicación para cambiar la narrativa sobre el abuso espiritual. Durante demasiado tiempo, los medios han tratado estos casos como escándalos aislados, como excepciones a la regla. Pero la realidad es que el abuso espiritual es sistémico. Está arraigado en estructuras de poder que priorizan la protección de la institución sobre la protección de los vulnerables. Estamos entrenando a periodistas sobre cómo reportar estos casos de manera responsable, centrar las voces de las sobrevivientes, evitar lenguaje que culpabilice a las víctimas, presionar a las instituciones por transparencia y rendición de cuentas, seguir las historias más allá del ciclo inicial de noticias. El cambio cultural requiere cambio en cómo contamos estas historias, y los medios tienen un poder inmenso en eso. Hoy, mientras escribo estas palabras en octubre de 2025, reflexiono sobre lo lejos que he llegado y sobre lo mucho que aún queda por hacer. Han pasado 34 años desde que comenzó mi pesadilla con el pastor Ezequiel. Han pasado 10 años desde que compartí públicamente mi historia por primera vez. Han pasado 7 años desde que fundé Voces Libres. Y en todo ese tiempo he visto cambios profundos, pero también he confirmado que este trabajo nunca termina realmente. Siempre habrá otra sobreviviente que necesita apoyo, otro niño que necesita protección, otra institución que necesita reforma. Mis hijas, Sofía y Valentina, ahora tienen 13 y 11 años respectivamente. Ellas han crecido viendo a su madre luchar por una causa, han escuchado historias difíciles, han acompañado a veces a eventos y charlas. Recientemente, Sofía me dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, cuando sea mayor quiero trabajar contigo en Voces Libres. Quiero ayudar a proteger a los niños como tú lo haces. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de una mezcla de emociones. Por un lado, me enorgullece que mis hijas entiendan la importancia de la justicia social y la protección de los vulnerables. Por otro lado, parte de mí desea que nunca tengan que conocer la oscuridad que yo conocí, que puedan vivir en un mundo donde este trabajo ya no sea necesario. Pero hasta que ese mundo exista, seguiré luchando. Mi esposo Andrés ha sido mi roca durante todos estos años. Él me sostiene en los días difíciles, me celebra en los días de victoria, me recuerda cuidar de mí misma cuando estoy tan enfocada en cuidar a otros que me olvido de mi propia salud.
Nuestra relación no ha estado exenta de desafíos. El trauma complejo que cargo a veces afecta nuestra intimidad, nuestra comunicación, nuestra vida cotidiana. Pero él ha sido paciente, comprensivo, dispuesto a aprender sobre el trauma y sus efectos. Juntos hemos ido a terapia de pareja. Hemos trabajado en construir una relación basada en confianza absoluta, comunicación abierta y respeto mutuo. Él es prueba de que el amor sano es posible después del abuso. Una de las cosas más significativas que me ha pasado en estos últimos años es la reconexión con mi fe. Durante décadas, la religión fue para mí sinónimo de dolor, manipulación, abuso. Pero con el tiempo, y con mucho trabajo terapéutico y espiritual, he logrado separar la manipulación religiosa de la verdadera espiritualidad. Ahora asisto a una pequeña comunidad de fe progresista donde las mujeres tienen voz, donde los niños son protegidos con protocolos estrictos, donde las preguntas son bienvenidas, donde la vulnerabilidad es vista como fortaleza. He redescubierto una relación personal con lo divino, una que no está mediada por figuras de autoridad abusivas, sino que surge de mi propio corazón, y esa reconexión ha sido profundamente sanadora. En este último año, he comenzado a escribir un libro. Se titulará Del silencio a la voz, mi viaje desde el abuso espiritual infantil hasta la sanación. El proceso de escribirlo ha sido catártico y doloroso a la vez. He tenido que revivir cada detalle, cada emoción, cada momento de terror y de triunfo. Pero también ha sido liberador poner todo en papel, organizar mi historia de manera coherente, reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Mi esperanza es que el libro llegue a manos de sobrevivientes que necesitan saber que no están solas, de padres que necesitan aprender a proteger a sus hijos, de líderes religiosos que necesitan entender el daño que el abuso espiritual causa, de legisladores que necesitan crear leyes más fuertes. Si mi libro puede cambiar, aunque sea una vida, habrá valido la pena cada lágrima que derramé al escribirlo. Queridos míos, si han estado conmigo durante toda esta historia, si han leído cada capítulo, cada palabra, cada testimonio, les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Sé que no ha sido fácil. Sé que estas historias son pesadas, oscuras, dolorosas, pero también son necesarias, porque el silencio protege a los abusadores y encarcela a las víctimas. Hablar es el acto más revolucionario que una sobreviviente puede hacer, y cada persona que escucha, que cree, que apoya, se convierte en parte de ese acto revolucionario. Mi mensaje final, después de todo lo compartido, es este. Si eres sobreviviente, tu historia importa, tu dolor es válido, tu sanación es posible. No tienes que perdonar si no estás lista. No tienes que reconciliarte con tus abusadores. No tienes que superarlo según el cronograma de nadie más. Tu proceso es tuyo y merece ser respetado. Busca ayuda profesional especializada en trauma. Rodéate de personas que te crean y te apoyen. Únete a comunidades de sobrevivientes. Y cuando estés lista, si estás lista, comparte tu historia. Tu voz puede salvar vidas. Si eres padre o madre, crea a tus hijos siempre. Prioriza su seguridad sobre cualquier lealtad institucional. Edúcalos sobre sus cuerpos, sobre el consentimiento, sobre su derecho a decir no. Crea un ambiente donde puedan hablar de cualquier cosa, sin miedo a ser castigados o no ser creídos. Si eres líder religioso, implementa protocolos de protección estrictos. Sométete a verificaciones de antecedentes. Nunca estés a solas con un menor. Crea sistemas de rendición de cuentas. Y cuando surja una acusación, investiga, no encubras. La reputación de tu institución no vale más que la vida de un niño. Y si eres simplemente un ser humano que vive en este mundo, habla sobre el abuso. Rompe el silencio. Apoya a las organizaciones que luchan contra el abuso infantil. Presiona a los legisladores por leyes más fuertes. Cree a las sobrevivientes. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un papel que jugar en la protección de los más vulnerables. Gracias, queridos míos, por haberme acompañado en este viaje. Gracias por creerme, por escucharme, por ser parte de este movimiento por la justicia y la protección infantil. No olviden dejar su corazón en los comentarios, compartir este testimonio con quienes necesiten escucharlo, suscribirse al canal para más historias que necesitan ser contadas. Juntos podemos crear un mundo donde ningún niño tenga que sufrir lo que yo sufrí. Juntos podemos iluminar la oscuridad. Juntos somos la voz de quienes aún no pueden hablar. Que Dios los bendiga, los proteja y les dé el coraje para hacer lo correcto siempre. Su voz importa. Mi voz importa. Todas nuestras voces, unidas, son un coro imparable de verdad y justicia. Hasta la próxima historia, queridos míos. Que la luz siempre venza a la oscuridad. Una de las preguntas que más me hacen cuando doy charlas es: ¿cómo lograste ser resiliente después de todo lo que pasaste?
La verdad es que la resiliencia no es algo que se logra de una vez y para siempre. No es un destino al que llegas, sino un proceso continuo que practicas cada día. Algunos días soy resiliente, fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. Otros días me derrumbo, lloro, quiero rendirme. Y ambas cosas son válidas. Ambas son parte de ser humana. La resiliencia, queridos míos, no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. He leído muchos estudios sobre resiliencia infantil y cómo los niños que sufren trauma pueden desarrollar esta capacidad. Descubrí que hay factores protectores que ayudan. Tener al menos un adulto que cree en ti y te apoya incondicionalmente. Tener oportunidades para expresar tus emociones de formas saludables. Tener un sentido de propósito o significado en la vida. Tener acceso a recursos como terapia y educación. En mi caso, tuve la suerte de tener una madre que finalmente me creyó y luchó por mí. Una terapeuta que me guió en el proceso de sanación, y eventualmente encontré un propósito al convertir mi dolor en activismo. Pero sé que no todas las sobrevivientes tienen esa suerte, y por eso es tan importante que como sociedad creemos esas redes de apoyo para quienes más lo necesitan. También he aprendido que el arte y la creatividad son herramientas poderosas para desarrollar resiliencia. Durante mi adolescencia, comencé a escribir en un diario. Al principio solo escribía frases cortas, desconectadas, llenas de rabia y confusión. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en poemas, en historias, en reflexiones profundas. La escritura se convirtió en mi forma de procesar el trauma, de darle sentido a lo que no tenía sentido. Conozco a otras sobrevivientes que encontraron sanación a través de la pintura, la música, la danza, el teatro. El arte nos permite expresar lo que las palabras no pueden, nos permite transformar el dolor en belleza, nos permite reclamar nuestra narrativa. En Voces Libres implementamos talleres de arte terapia para niños y adolescentes que han sufrido abuso. Vemos resultados increíbles. Niños que antes no podían hablar sobre lo que les pasó, ahora dibujan, pintan, crean esculturas que cuentan sus historias. Una niña de 9 años que fue abusada por su tío creó una serie de dibujos mostrando su proceso de sanación. El primero era todo negro con una figura pequeña y asustada en la esquina. El último era un arco iris brillante con una niña sonriente volando con alas de mariposa. Esa transformación visual representaba su transformación interna. El arte le dio voz cuando las palabras le fallaban. Pero la resiliencia no solo se construye individualmente, también se construye colectivamente. Los movimientos sociales como el Me Too han demostrado el poder transformador de las sobrevivientes, uniéndose y alzando sus voces juntas. Cuando una mujer habla sobre su abuso, es fácil para los escépticos desacreditarla. Pero cuando cientos, miles de mujeres hablan, ya no pueden ser ignoradas. El movimiento Now Me Too cambió la conversación global sobre el abuso sexual y el acoso. Hizo que personas poderosas rindieran cuentas. Demostró que el silencio ya no era una opción. Y aunque el movimiento ha tenido sus críticos y sus limitaciones, su impacto es innegable. En América Latina, hemos visto emerger movimientos similares adaptados a nuestros contextos culturales y sociales. Movimientos como Ni Una Menos en Argentina, que comenzó enfocándose en feminicidios pero expandió su alcance para incluir todo tipo de violencia de género, incluyendo el abuso sexual y espiritual. Movimientos de sobrevivientes de abusos clericales en Chile, Brasil, México, exigiendo justicia y reformas institucionales. Cada uno de estos movimientos, en su contexto particular, está haciendo el trabajo sagrado de romper el silencio, de desafiar las estructuras de poder que protegen a los abusadores, de crear espacios más seguros para las generaciones futuras. Y eso, queridos míos, es lo que me da esperanza. Cuando veo a jóvenes activistas luchando por la justicia, cuando veo a comunidades religiosas implementando voluntariamente protocolos de protección, cuando veo a legisladores aprobando leyes más fuertes, cuando veo a medios de comunicación tomando en serio estas historias, sé que estamos avanzando, lento, a veces dolorosamente lento, pero avanzando, y cada pequeño paso es una victoria. Cada niño protegido, cada abusador responsabilizado, cada sobreviviente que encuentra su voz, es una victoria que vale todo el esfuerzo, todas las lágrimas, todo el dolor del camino. ¿Ustedes creen en el poder de los movimientos sociales? Cuéntenme en los comentarios qué cambios han visto en sus comunidades. En 2024 participé en un programa piloto de justicia restaurativa para casos de abuso espiritual en Colombia. La justicia restaurativa es un enfoque diferente al sistema judicial tradicional. En lugar de enfocarse solo en castigar al ofensor, busca reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad, y cuando es posible, reintegrar al ofensor de manera responsable. Yo era escéptica al principio. Después de todo lo que había vivido,
Parte de mí solo quería ver a los abusadores castigados severamente, pero decidí mantener la mente abierta y explorar este enfoque. El programa reunía a sobrevivientes de abuso espiritual con representantes de comunidades religiosas, no los abusadores directos, sino líderes y miembros que querían entender y reparar. También incluía profesionales de salud mental, trabajadores sociales y facilitadores capacitados en justicia restaurativa. En estos círculos, como se les llamaba, las sobrevivientes teníamos la oportunidad de contar nuestras historias sin interrupciones, de explicar cómo el abuso nos había afectado, de expresar qué necesitábamos para sanar. Los representantes de las comunidades religiosas escuchaban sin defenderse, sin justificar, solo escuchaban, y luego respondían reconociendo el daño, expresando remordimiento genuino y comprometiéndose a acciones concretas de reparación. Mi primera participación en uno de estos círculos fue emotiva y desafiante. Conté mi historia frente a 5 líderes religiosos de diferentes denominaciones, ninguno de ellos de la iglesia donde fui abusada, pero todos conscientes de que sus instituciones también habían albergado abusadores. Al principio mi voz temblaba, las lágrimas fluían libremente, pero a medida que hablaba, sentí algo cambiando dentro de mí. Por primera vez, no estaba defendiendo mi verdad frente a escépticos. Estaba siendo escuchada, verdaderamente escuchada, por representantes de las instituciones que alguna vez me fallaron. Cuando terminé, uno de los pastores, un hombre mayor llamado Martín, se acercó con lágrimas en los ojos y dijo: «Marisol, en nombre de todos los líderes religiosos que fallamos en proteger a los niños, le pido perdón. Su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha, y nos comprometemos a hacer todo lo posible para que ninguna otra niña sufra lo que usted sufrió». Sus palabras me conmovieron profundamente. No borraron mi trauma, no desaparecieron las cicatrices, pero algo sanó en ese momento, algo que el sistema judicial tradicional no había podido tocar, porque el sistema judicial me dio una sentencia contra mi abusador, me dio validación legal de que fui victimizada, pero no me dio lo que mi alma necesitaba: reconocimiento del daño por parte de la comunidad religiosa, compromiso genuino de cambio, la sensación de que mi testimonio estaba transformando algo más grande que mi caso individual. La justicia restaurativa me dio eso. Después de ese primer círculo, el pastor Martín y otros líderes implementaron cambios significativos en sus comunidades: protocolos estrictos de protección infantil, capacitación obligatoria para todo el personal, auditorías externas independientes, fondos de compensación para sobrevivientes que necesitaran terapia. Y me invitaron a ser parte del proceso, consultándome sobre qué medidas serían más efectivas. Me sentí empoderada, no solo como víctima que recibía justicia, sino como agente activa de cambio institucional. Eso, queridos míos, es el poder de la justicia restaurativa cuando se hace correctamente. Sin embargo, quiero ser clara: la justicia restaurativa no es apropiada para todos los casos ni para todas las sobrevivientes. Algunas víctimas no están listas para enfrentar representantes de las instituciones que les fallaron. Algunas prefieren mantener distancia total y buscar sanación en otros espacios. Y eso es completamente válido. La justicia restaurativa solo funciona cuando es voluntaria, cuando la víctima tiene control total sobre su participación, cuando hay genuino arrepentimiento y voluntad de cambio por parte de los ofensores o sus representantes. En casos donde los abusadores niegan sus crímenes o las instituciones se niegan a reconocer su responsabilidad, la justicia restaurativa no es apropiada. En esos casos, el sistema judicial tradicional sigue siendo necesario. También aprendí que la justicia restaurativa puede aplicarse más ampliamente a conflictos religiosos y violencia motivada por intolerancia religiosa. En comunidades donde diferentes grupos religiosos han estado en conflicto, los círculos restaurativos pueden crear espacios para el diálogo, para expresar el dolor causado, para construir puentes de entendimiento mutuo. He visto ejemplos poderosos de esto en Colombia, donde comunidades que estuvieron divididas por violencia religiosa han encontrado caminos hacia la reconciliación a través de estos procesos. La justicia restaurativa nos recuerda que todos somos parte de una comunidad humana interconectada, y que cuando uno sufre, todos sufrimos. Por eso, la sanación también debe ser colectiva. Una de las lecciones más importantes que he aprendido en estos años de activismo es que no todas las instituciones religiosas son iguales. Hay comunidades religiosas que, cuando se enfrentan a acusaciones de abuso, eligen el encubrimiento, la negación, la protección del abusador sobre la víctima. Pero también hay comunidades que eligen la valentía, la transparencia, la justicia. Y esas comunidades están demostrando que es posible ser fiel a principios religiosos mientras se protege vigorosamente a los más vulnerables. De hecho, argumentan que proteger a los vulnerables es el corazón mismo de la fe auténtica. Conozco una iglesia evangélica en Bogotá que,
Después de descubrir que uno de sus líderes de jóvenes había abusado de varios adolescentes, tomó medidas radicales. Primero, reportaron inmediatamente al abusador a las autoridades, sin intentar manejar el asunto internamente. Segundo, contrataron investigadores externos independientes para revisar todas sus prácticas y políticas de protección infantil. Tercero, se comunicaron abiertamente con toda la congregación sobre lo sucedido, sin minimizar ni ocultar. Cuarto, establecieron un fondo de apoyo para pagar terapia para todas las víctimas. Quinto, invitaron a expertos como yo para capacitar a toda su comunidad en prevención y detección de abuso. Y sexto, implementaron uno de los protocolos de protección más estrictos que he visto. Verificaciones de antecedentes para todos. Políticas de 2 adultos. Nunca un adulto solo con menores. Espacios con ventanas visibles. Cámaras de seguridad en áreas comunes. Capacitación anual obligatoria. Esa iglesia perdió algunos miembros que pensaban que estaban exagerando, pero ganó el respeto de la comunidad más amplia y, lo más importante, se convirtió en un espacio genuinamente seguro para los niños. Por otro lado, conozco comunidades que han hecho exactamente lo opuesto. Una mega iglesia en Medellín, cuando surgieron múltiples acusaciones contra su pastor principal, contrató abogados para intimidar a las víctimas, lanzó campañas de desprestigio contra quienes hablaban, presionó a los miembros para que firmaran acuerdos de confidencialidad y finalmente trasladó al pastor acusado a otra ciudad, donde comenzó de nuevo con una congregación diferente que no sabía nada de su pasado. Esa iglesia eligió proteger su imagen y a su líder sobre proteger a los niños. Y tristemente, sigue operando, sigue atrayendo familias, sigue poniendo a niños en riesgo, porque sin rendición de cuentas externa, sin regulación, las instituciones religiosas pueden actuar con impunidad. Esto me lleva a una conversación más amplia sobre la necesidad de regulación externa de las instituciones religiosas. Sé que esto es controversial. Muchos líderes religiosos argumentan que la separación entre Iglesia y Estado significa que el gobierno no debe interferir en asuntos religiosos. Y hasta cierto punto, estoy de acuerdo. El gobierno no debe dictar creencias doctrinales o prácticas de adoración. Pero cuando se trata de la protección de niños, eso ya no es un asunto religioso interno. Es un asunto de derechos humanos fundamentales. Los niños en contextos religiosos merecen la misma protección que los niños en escuelas, hospitales o cualquier otra institución. Y eso requiere estándares mínimos de protección, verificación de cumplimiento y consecuencias para instituciones que no cumplan. En 2025, Voces Libres lanzó una campaña de advocacy para promover legislación que requiera que todas las instituciones religiosas que trabajan con menores implementen protocolos básicos de protección y se sometan a auditorías regulares por parte de agencias independientes. La resistencia ha sido intensa. Algunos sectores religiosos nos acusan de querer perseguir a las iglesias o imponer una agenda secular, pero nuestra respuesta es simple. Si tu institución no tiene nada que ocultar, si realmente está comprometida con la protección infantil, entonces no deberías temer la transparencia y la rendición de cuentas. Las auditorías externas no son ataques, son herramientas de protección, tanto para los niños como para las instituciones de buena fe. También hemos trabajado estrechamente con denominaciones religiosas que están genuinamente comprometidas con la reforma. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, por ejemplo, desarrolló orientaciones sobre prevención, corrección y restauración en situaciones de abuso y acoso sexual, que son sorprendentemente comprensivas. Reconocen que el abuso ocurre en contextos religiosos, establecen protocolos claros de prevención y respuesta, enfatizan la importancia de creer a las víctimas y prohíben explícitamente el encubrimiento. Documentos como este, cuando son realmente implementados y no solo palabras en papel, pueden transformar instituciones enteras. Necesitamos ver más de esto en todas las denominaciones. Queridos míos, mi mensaje para los líderes religiosos que puedan estar escuchando es este. Ustedes tienen una elección. Pueden seguir negando que el abuso existe en sus comunidades. Pueden seguir protegiendo la reputación de su institución sobre la seguridad de los niños. Pueden seguir silenciando a las víctimas. O pueden elegir la valentía. Pueden reconocer que el abuso ha ocurrido y probablemente sigue ocurriendo. Pueden implementar medidas proactivas de prevención. Pueden crear ambientes donde las víctimas se sientan seguras para hablar. Pueden priorizar la protección de los vulnerables sobre cualquier otra consideración. Esa segunda opción es difícil, costosa, incómoda, pero es la única que está alineada con los valores que ustedes dicen profesar, y es la única que creará comunidades verdaderamente seguras para los niños. La elección es suya. Una de las preguntas que más me incomoda es cuando alguien me pregunta, ¿has perdonado al pastor Ezequiel? Me incomoda porque siento la presión implícita en esa pregunta,
como si hubiera una respuesta correcta. En muchas comunidades religiosas, se espera que las víctimas perdonen a sus abusadores rápida y completamente, a menudo sin que el abusador haya mostrado remordimiento genuino o haya enfrentado consecuencias. Se cita la Biblia: perdonen y serán perdonados. Se dice que el perdón es para tu propio bien, que libera tu alma. Y aunque hay verdad en algunas de esas ideas, también hay peligro cuando el perdón se convierte en una obligación impuesta en lugar de un proceso personal. Mi relación con el perdón ha evolucionado dramáticamente a lo largo de los años. Cuando era adolescente, no podía ni siquiera pensar en perdonar al pastor Ezequiel. Mi rabia era tan grande, tan consumidora, que la idea de perdonarlo me parecía una traición a mí misma. ¿Cómo podría perdonar a alguien que me había robado mi inocencia, mi infancia, mi paz? Cuando adultos bien intencionados me decían que debía perdonar para sanar, me enojaba aún más. Sentía que me estaban pidiendo que minimizara el daño, que dejara al abusador libre de responsabilidad, que fingiera que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. En mis 20s, después de años de terapia, comencé a entender el perdón de manera diferente. Mi terapeuta me explicó que el perdón no significa decir que lo que pasó estuvo bien, no significa reconciliarse con el abusador, no significa dejar de buscar justicia. El perdón, me dijo, es primero y ante todo para ti. Es la decisión de soltar el odio que te está envenenando, de dejar de darle al abusador poder sobre tu presente y futuro, de reclamar tu propia paz mental. Es posible perdonar y aún creer que el abusador debe enfrentar consecuencias. Es posible perdonar y aún mantener distancia total. El perdón es algo que haces por ti, no para el abusador. Con esa nueva comprensión, comencé un proceso lento, no lineal, de trabajar hacia el perdón. No fue algo que decidí un día y se completó. Fue algo que trabajé en terapia durante años. Hubo días en que sentía que había perdonado completamente, y luego algo me disparaba un recuerdo traumático, y toda la rabia regresaba. Hubo momentos en que pensaba que nunca podría perdonar, y luego tenía un momento de claridad donde sentía compasión incluso por el hombre monstruoso que me había dañado. Fue un proceso de avances y retrocesos, de pequeños pasos hacia la liberación del odio. Cuando el pastor Ezequiel murió en 2022, esperaba sentir algo definitivo: alegría, alivio o quizás tristeza. Pero lo que sentí fue neutralidad, reconocimiento de que un capítulo había cerrado, pero también de que mi sanación no dependía de su muerte. Para ese entonces, yo ya había hecho mi trabajo interno. Había decidido soltar el odio no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Había reclamado mi narrativa, mi poder, mi vida. Su muerte fue irrelevante para mi proceso. Y creo que eso es lo que el verdadero perdón significa: llegar a un punto donde el abusador ya no tiene poder sobre ti, donde puedes vivir plenamente sin que su existencia o inexistencia importe. Pero también quiero ser muy clara sobre esto. Si hay sobrevivientes que nunca perdonan a sus abusadores, eso es completamente válido. El perdón no debe ser impuesto como una expectativa o requisito para la sanación. Hay sobrevivientes que encuentran su paz manteniendo su rabia, canalizándola hacia activismo y justicia. Hay sobrevivientes que simplemente no sienten la necesidad o el deseo de perdonar, y eso no las hace menos sanadas o menos dignas. Cada sobreviviente tiene su propio camino, y ese camino debe ser respetado sin juicio. Lo que sí es universalmente importante es que las sobrevivientes no perdonen prematuramente bajo presión de otros. El perdón forzado, especialmente cuando el abusador no ha mostrado remordimiento genuino ni ha enfrentado consecuencias, puede ser retraumatizante. Puede hacer que la víctima sienta que su dolor no importa, que debe superarlo para hacer sentir cómodos a otros, y eso es profundamente dañino. Así que mi mensaje para las comunidades religiosas es este: dejen de presionar a las víctimas para que perdonen. En lugar de eso, acompáñenlas en su dolor. Créanles, apóyenlas, búsquenles justicia, y confíen en que cada una encontrará su propio camino hacia la sanación, incluya o no el perdón. ¿Ustedes qué piensan sobre el perdón? ¿Creen que es necesario para sanar? Cuéntenme en los comentarios. Pero por favor, sean respetuosos con las diferentes perspectivas. En este momento de mi vida, cuando miro hacia atrás a los 42 años que he vivido, 34 de ellos marcados por el trauma del abuso espiritual, me pregunto, ¿cuál será mi legado? ¿Seré recordada principalmente como Marisol, la víctima? ¿O seré recordada como Marisol, la activista que transformó dolor en cambio? La respuesta, por supuesto, no está en cómo otros me recuerden, sino en cómo yo elijo vivir cada día. Y he elegido que mi legado no sea definido por lo que me hicieron, sino por lo que hice con ello. Voces Libres. Ahora opera en 6 países de América Latina.
Tenemos un equipo de 40 personas, incluyendo sobrevivientes, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, educadores. Hemos ayudado directamente a más de 2.000 sobrevivientes a acceder a terapia, apoyo legal y grupos de apoyo. Hemos capacitado a más de 5.000 líderes religiosos en prevención del abuso. Nuestro programa Mi Cuerpo, Mi Voz ha alcanzado a más de 50.000 niños y adolescentes. Hemos influenciado políticas públicas en 3 países. Estos números son impresionantes, pero lo que más me importa son las historias individuales detrás de cada número. La niña que fue rescatada de una situación abusiva porque su maestra reconoció las señales gracias a nuestra capacitación. El joven que encontró el coraje para reportar a su abusador después de escuchar mi testimonio. La madre que aprendió a creer a su hija en lugar de proteger la reputación de la iglesia. Mis hijas, Sofía y Valentina, son mi legado más importante. Ellas crecen sabiendo que su madre no permitió que el trauma la destruyera, sino que lo transformó en propósito. Ellas ven que es posible sanar, que es posible construir una vida hermosa después del horror, que es posible usar tu voz para crear cambio. Sofía, que ahora tiene 13 años, recientemente dio una presentación en su escuela sobre prevención del abuso infantil. Me contó que varios de sus compañeros la buscaron después para contarles situaciones incómodas que habían experimentado. Ella los escuchó, les creyó, y los ayudó a conectarse con adultos de confianza. Mi hija de 13 años ya está rompiendo el silencio, ya está protegiendo a otros. Eso, queridos míos, es legado en acción. También pienso en las otras sobrevivientes que he conocido a lo largo de los años, especialmente aquellas que se han unido al activismo. Patricia, aquella mujer que me contactó en 2020 después de ver mi documental, ahora lidera un capítulo de Voces Libres en Ecuador. Carolina, que fue abusada por un sacerdote cuando tenía 14 años, ahora es abogada especializada en derechos de las víctimas. Mónica, que sufrió abuso ritual en una secta religiosa, ahora es terapeuta especializada en trauma religioso. Cada una de estas mujeres ha tomado su dolor y lo ha transformado en poder, en servicio, en cambio. Juntas somos una fuerza imparable. Juntas estamos reescribiendo la narrativa de lo que significa ser sobreviviente. Pero también reconozco que no todas las sobrevivientes pueden o quieren convertirse en activistas. Algunas necesitan enfocarse en su propia sanación, en reconstruir sus vidas privadamente, lejos del ojo público, y eso es completamente válido y honorable. No todas tenemos que ser voceras o líderes de movimientos. Cada sobreviviente que simplemente sobrevive, que se levanta cada día y elige seguir adelante, que encuentra momentos de alegría a pesar del dolor, ya está haciendo algo heroico. El activismo público es solo una forma de legado. Vivir bien, sanar, ser buena madre, buena amiga, buena persona, eso también es legado. En términos de impacto más amplio, veo señales de que la conversación sobre el abuso espiritual está cambiando. Hace 10 años, casi nadie hablaba de esto. Ahora, hay artículos en medios importantes, documentales, libros, podcasts. Las redes sociales han permitido que sobrevivientes de todo el mundo se conecten y compartan sus historias. Los hashtags como #OurChurch2, el equivalente del #CutMeToo para abusos en contextos religiosos, han generado miles de testimonios. Las instituciones religiosas, aunque lentamente, están siendo presionadas a implementar reformas. Los legisladores están prestando atención. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero el silencio se está rompiendo sistemáticamente. Y en mis momentos más oscuros, cuando el trabajo parece abrumador, cuando las historias de trauma se sienten demasiado pesadas, cuando me pregunto si realmente estamos haciendo la diferencia, recuerdo un mensaje que recibí hace unos meses. Era de una joven de 16 años llamada Camila. Me escribió: Marisol, cuando tenía 10 años, mi líder de jóvenes en la iglesia comenzó a tocarme de maneras inapropiadas. Yo no sabía qué hacer, tenía miedo, me sentía confundida. Pero un día, mis padres fueron a una charla que tú diste en nuestra ciudad. Cuando llegaron a casa, me preguntaron específicamente si alguien me había tocado de maneras que me hicieran sentir incómoda. Por primera vez, me sentí segura para hablar. Le conté a mi mamá, y ella me creyó inmediatamente. Reportamos al líder, fue arrestado, y yo recibí terapia. Ahora tengo 16 años y estoy bien. Quiero estudiar psicología para ayudar a otras víctimas como yo. Solo quería agradecerte porque si tú no hubieras dado esa charla, mis padres nunca me habrían preguntado, yo nunca habría hablado, y quién sabe cuántos años más habría sufrido. Gracias por salvar mi vida. Ese mensaje, queridos míos, es mi legado, y eso hace que todo valga la pena. Llegamos al final de mi testimonio, queridos míos, pero no al final de mi historia, porque la historia de una sobreviviente nunca termina realmente. Cada día es una nueva página,
Una nueva oportunidad para elegir sanar, para elegir vivir, para elegir hacer la diferencia. Hoy, 15 de octubre de 2025, mientras comparto estas palabras finales con ustedes, soy una mujer de 42 años que ha transformado el trauma más oscuro en luz para otros. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden, cada uno a su manera. Quiero hablarles directamente a las diferentes audiencias que han estado escuchando esta historia. Primero, a las sobrevivientes. Yo sé que duele. Sé que hay días en que respirar se siente imposible, en que el peso del trauma es tan grande que solo quieres rendirte. Pero por favor, no lo hagas. Por favor, sigue adelante. Busca ayuda profesional. Encuentra tu comunidad. Habla cuando estés lista, pero no antes de que estés lista. Y sobre todo, cree en esto. Tu vida puede ser hermosa. El abuso no tiene la última palabra. Tú tienes la última palabra. Tu historia puede tener un capítulo horrible, pero tú escribes el final. Y puede ser un final lleno de sanación, propósito, alegría, amor. Yo soy prueba viviente de que es posible. Y tú también puedes serlo. Para los padres y madres, por favor, crean a sus hijos. Siempre. Incluso si la acusación es contra alguien que ustedes respetan. Incluso si parece imposible. Incluso si sacude los cimientos de su mundo. Los niños rara vez mienten sobre abuso, y el costo de no creerles es devastador. Creen a sus hijos. Protéjanlos. Edúquenlos sobre su cuerpo, sobre el consentimiento, sobre su derecho a decir no. Creen ambientes donde puedan hablar de cualquier cosa. Investiguen las organizaciones donde dejan a sus hijos. Hagan preguntas incómodas sobre protocolos de protección. Sean la voz de sus hijos hasta que ellos encuentren su propia voz. Su trabajo más importante como padres no es darles juguetes o vacaciones bonitas, es mantenerlos seguros. Para los líderes religiosos, ustedes tienen un poder inmenso y una responsabilidad aún mayor. Las personas confían en ustedes no solo con sus almas, sino con sus hijos. Honren esa confianza. Implementen protocolos estrictos de protección infantil. Sométanse a verificación de antecedentes. Nunca estén a solas con un menor. Creen sistemas de rendición de cuentas. Y cuando surja una acusación, no la encubran. Repórtenla a las autoridades. Apoyen a la víctima. Prioricen la seguridad sobre la reputación. Recuerden las palabras de Jesús. El que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Esas palabras deberían hacerlos temblar con la seriedad de su responsabilidad. Para los educadores, profesionales de salud, trabajadores sociales, ustedes están en la primera línea de protección infantil. Aprendan las señales del abuso. Hagan preguntas. Reporten sus sospechas. No asuman que porque un niño viene de una buena familia religiosa, está a salvo. El abuso cruza todas las líneas socioeconómicas, raciales, religiosas. Confíen en sus instintos. Y recuerden que un reporte puede salvar una vida. Mejor reportar y estar equivocados que no reportar y permitir que el abuso continúe. Para las personas que simplemente quieren ayudar, hay mucho que pueden hacer. Donen a organizaciones que luchan contra el abuso infantil. Voluntariamente ofrezcan su tiempo. Compartan historias como la mía para romper el silencio. Eduquen a sus comunidades. Presionen a los legisladores por leyes más fuertes. Y sobre todo, cuando una sobreviviente comparta su historia, créanle. Escúchenla sin juzgar. Apóyenla sin condiciones. Su compasión puede ser la diferencia entre que alguien se hunda o sobreviva. Queridos míos, estamos llegando al verdadero final ahora. Han caminado conmigo a través de 34 años de dolor, sanación, lucha y transformación. Han escuchado los detalles más oscuros de mi vida y también los momentos de luz más brillantes. Espero que mi historia les haya dado algo valioso, ya sea esperanza si son sobrevivientes, conocimiento si son protectores, o un llamado a la acción si son testigos. Mi voz es solo una entre millones que necesitan ser escuchadas, pero cada voz que se levanta hace que la siguiente sea más fácil. Juntos estamos creando un coro de verdad que no puede ser silenciado. Gracias, queridos míos, desde lo más profundo de mi corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por creerme, por escucharme, por ser parte de este movimiento por la justicia y la protección infantil. Por favor, dejen su corazón en los comentarios. Compartan este testimonio con todos los que necesiten escucharlo. Suscríbanse al canal para seguir escuchando historias que importan. Y sobre todo, recuerden esto. El silencio protege a los abusadores. Hablar protege a los niños. Cada uno de ustedes tiene una voz. Úsenla. Cada uno de ustedes tiene poder. Úsenlo. Cada uno de ustedes puede ser la diferencia en la vida de un niño. Elijan ser esa diferencia.
Mi historia termina aquí por ahora, pero la historia más grande, la de todos nosotros luchando por un mundo donde los niños estén seguros, esa historia apenas comienza. Y ustedes, queridos míos, son parte de ella. Que Dios los bendiga, los proteja y les dé coraje para siempre hacer lo correcto. Hasta que nos volvamos a encontrar, recuerden, su voz importa, su historia importa, ustedes importan. Gracias por estar aquí, gracias por creer, gracias por cuidar. Los llevo en mi corazón